para todos. Primero quisiera agradecerle a Kairi por la invitación de poder participar en este simposio y poderles hablar un poco sobre los nuevos tratamientos que tenemos en esta enfermedad que nos viene enseñando mucho como todo lo que nos explicó ahorita la doctora María Fernanda. Para empezar a entender un poco el tema de cuáles son los medicamentos nuevos que vienen, vamos a hablar muy rápidamente sobre la enfermedad, recordando que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por tener lesiones recurrentes donde los pacientes van a tener piel seca y prurito asociado. Esta va a ser la dermatosis inflamatoria más frecuente, donde tenemos una prevalencia en adultos hasta el 10% y en niños hasta el 20%. Clínicamente y fisiopatológicamente es una enfermedad supremamente heterogénea que nos va a llevar finalmente a tener una gran variabilidad fenotípica en nuestros pacientes. Y además tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene un muy alto impacto sobre la calidad de vida y sobre la salud mental de nuestros pacientes. En contexto de la presentación clínica podemos tener lesiones desde un eczema agudo, exudativo, pasando por un eczema ya un poco más subagudo que tiende a estar más seco, y ya pacientes que tienen eczemas crónicos que llevan mucho tiempo rascándose un montón. Entonces son pacientes con piel seca asociada a prurito, con lesiones localizadas y persistentes en un contexto de atopía. Para poder clasificar la enfermedad rápidamente, debemos utilizar las herramientas que nos permiten evaluar objetivamente la enfermedad desde la parte del paciente, de cómo se siente y desde el punto de vista médico, y asimismo el control de la enfermedad mediante el uso de las clinimetrías, donde finalmente vamos a tener una clasificación desde un paciente con pocas lesiones, que se clasifica como leve, pasando por moderado, e incluso los pacientes ya severos. Pero entonces, para entender un poco el tema de las nuevas terapias, hay que entender cómo se desarrolla la enfermedad inmunológicamente hablando. Vamos a partir de la base que tenemos pacientes que tienen una susceptibilidad genética dada por la mutación de los genes que codifican para la producción de estas proteínas de la barrera cutánea, factores ambientales como lo son las variaciones climáticas, los alergenos, y en muchas ocasiones el mismo estilo de vida de los pacientes nos va a desencadenar la enfermedad. Vamos a tener la disfunción de la barrera epidérmica con un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, y obviamente vamos a tener también una alteración sobre el microbioma dado por el aumento del estafilococo aureus. Todo esto asociado también a un desbalance en la respuesta inmunológica. Pero entonces rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Partimos de la base que tenemos un paciente con una alteración sobre la barrera cutánea, donde va a haber un ingreso de alergenos en general que van a entrar a la dermis, donde las células dendríticas van a activar todo este proceso inmunológico y finalmente nos van a llevar a la activación y la predominancia de la vía TH2, que es la que predomina en estas fases agudas e iniciales de la dermatitis atópica. Cuando ya vemos pacientes con enfermedad un poco más crónica, que llevan mucho más tiempo, vemos que empieza a haber un papel también importante de la vía TH1. Sin embargo, sigue predominando la vía TH2, donde dentro de esta el papel de la interleuquina 4, 13 y 31 juegan un papel muy importante al momento de estos puntos terapéuticos en nuestros pacientes. Si vamos un poquito más al fondo de la fisiopatología, viendo ya cómo actúa esa unión de las interleuquinas, específicamente 4 y 13, al unirse con los receptores JAK, vamos a tener esta unión a las proteínas JAK, que mediante la fosforilación van a activar la vía STAT, y a su vez esto va a generar finalmente una transcripción de todos estos factores que van a estar regulando tanto la vía de inflamación TH2 como la regulación de ciertas proteínas de la barrera cutánea. Entonces, ¿cuáles van a ser esos puntos claves que debemos tener en cuenta? Partamos de la base del queratinocito, donde este va a empezar a producir lipopoyetina tímica estromal,
que nos va a empezar a inducir la producción de LOX40 ligando. ¿Qué es esto? Básicamente a este punto se le da el nombre de alarminas y es uno de los nuevos puntos que ya vamos a hablar más adelante, que hemos visto que termina en la amplificación de esta respuesta TH2. El papel de la interleuquina 4 y 13 nos lleva a una síntesis de la interleuquina 31 que se va a ver clínicamente como un prurito muy importante en nuestros pacientes. A su vez vemos interleuquina 5 que está presente también, aumentando esta vía TH2 y además nos empieza a reclutar eosinófilos. Y tiene mucho que ver también todo el tema de la interleuquina 4 y 13, como les explicaba previamente, en la vía de activación de las JAK-STAT. El prurito es un síntoma cardinal en nuestros pacientes y esto va a estar también asociado a este daño de la barrera cutánea y en algunos casos en esta sobreexpresión del Staphylococcus aureus dado por esta disminución de los péptidos antimicrobianos. En resumen, vemos que dentro de todo el proceso fisiopatológico de la enfermedad tenemos muchas opciones terapéuticas para nuestros pacientes, algunas más estudiadas que otras, unas aprobadas, otras no, pero ya vamos a ir hablando un poco más acerca de esto. Actualmente, ¿qué tenemos? De acuerdo a las guías, tenemos terapia tópica, que es la base de todo el tratamiento de nuestros pacientes, humectantes, esteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina. En cuanto a la terapia sistémica convencional, ya en pacientes moderados a severos que empiezan a necesitar algo más que la terapia tópica, pues tenemos varias opciones, dentro de ellas la fototerapia, metotrexate, ciclosporina, satioprina, que son los medicamentos que hemos venido utilizando durante todo este tiempo. Pero lo que nos trae aquí realmente es hablar un poco sobre lo nuevo que tenemos. Entonces, dentro de las nuevas terapias hablamos de terapia biológica, pequeñas moléculas y nuevas terapias tópicas. Empezando a hablar sobre la terapia biológica, recordemos que la terapia biológica son tratamientos que van específicos a ciertos puntos de las vías inmunológicas. Empezando por el dupilumab, que es hasta el momento el único biológico que tenemos aprobado en Colombia para dermatitis atópica. Este es un anticuerpo monoclonal humano IgG4 que nos va a actuar bloqueando la acción de la interleuquina 4 y 13 mediante el bloqueo de la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 4. Este es un medicamento que en el 2017 fue aprobado por la FDA para dermatitis atópica moderada severa, tiene aprobación en población pediátrica y se ha visto en los estudios que a la dosis de 300 miligramos cada 14 días o 2 semanas hay una disminución y una mejoría alcanzando el IGA 0 y 1 a semana 16 en un 38% a comparación del placebo. En los estudios que se han venido haciendo en vida real a 52 semanas se ve una respuesta muy similar a los estudios pivotales con una respuesta sostenida a 52 semanas, que esto pues es un muy buen resultado. En cuanto a la población pediátrica, se ha encontrado que es muy similar la respuesta en comparación pues, con los adultos en combinación con tratamiento tópico. Dentro de todos los estudios fase 3 del medicamento se ha visto que ha obtenido y ha alcanzado esos desenlaces tanto primarios como secundarios con muy buenas respuestas sobre el tiempo. Importante tener en cuenta también los efectos adversos del medicamento, donde lo que más prevalece es la enfermedad de superficie ocular, que se encontró que en los estudios pivotales fue del 26,1% en adultos, viendo que en población pediátrica es un poco menor, y en aquellos pacientes que ya tenían un compromiso ocular previo al inicio del medicamento, hay una mayor severidad en cuanto a la enfermedad de superficie ocular. En los estudios de vida real llama mucho la atención que hay una mayor prevalencia a comparación de los estudios pivotales, alcanzando un 62% de enfermedad de superficie ocular. Además, tenemos también la cara roja persistente por dupilumab, asociado en algunos casos a hipersensibilidad por malacesia. ¿Qué consideraciones debemos tener con el medicamento? Es un medicamento inyectado que se debe poner cada 14 días. Se puede en algunos casos evaluar la opción de autoadministración
y está indicado en pacientes con dermatitis atópica moderada severa, que sea candidato a terapia, pues a terapia sistémica, que ya haya agotado por lo menos el uso de una terapia sistémica previamente. Además, entendiendo el contexto de que estos pacientes pueden presentar enfermedades de tipo 2 y van a tener muy buena respuesta. Ya hablando un poco de lo más nuevo, de lo que esperemos que llegue, tenemos el tralokinumab. Este es un inhibidor, es un anticuerpo monoclonal que nos va a inhibir específicamente la acción de la interleuquina 13. Este tiene aprobación en FDA y aprobación EMA para dermatitis atópica moderada severa a dosis de 300 miligramos cada 14 días. Se ha visto que la efectividad es discretamente menor a comparación de la efectividad del dupilumab y tiene un mayor tiempo en actuar inicialmente a comparación del dupilumab. Importante con este medicamento que vale la pena recalcar, menor prevalencia de enfermedad de superficie ocular y cara roja. Igualmente, el tralokinumab ha obtenido desenlaces primarios y secundarios en todos los estudios fase 3 que se han realizado. Consideraciones a tener en cuenta también, es un tratamiento inyectado cada 14 días, tiene una menor tasa de infección severa y nuevamente menor tasa de conjuntivitis y cara roja. En cuanto al lebrikizumab, este es otro anticuerpo monoclonal que va también a inhibir la función de la interleuquina 13. Este está en estudios para dermatitis atópica moderada severa a dosis de 125 miligramos cada 4 semanas, encontrando pues que hay una buena respuesta alcanzando un EASI 50 en el 82% de los pacientes. Esto sí, haciendo uso concomitante con corticoides tópicos. En cuanto al nemolizumab, este es un medicamento que fisiopatológicamente pudo haber sido muy bueno porque bloqueaba la interleuquina, pues la función de la interleuquina 31, donde podríamos decir que sería un gran medicamento para controlar prurito en nuestros pacientes, pero que se ha encontrado que el cambio no ha sido estadísticamente significativo sobre el prurito y pues que realmente pues, los estudios no han sido lo que esperábamos inicialmente. En cuanto al omalizumab, este es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir la inmunoglobulina E, que lo teníamos indicado en Colombia para urticaria y asma. Sin embargo, se ha encontrado que realmente en la dermatitis atópica no tiene buena efectividad. Una vía que les mencioné dentro de los puntos claves de la fisiopatología es la inhibición de esta vía OX40 ligando, que sería la inhibición de las alarminas, donde hay algunos medicamentos en estudio, dentro de los cuales tenemos este, que es el GBL 830, donde hasta día 71 se ha visto una mejoría del EASI, pero apenas pues vamos en estudios de fase 2A. En cuanto al tezepelumab, este es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra la linfopoyetina estromaltínica, muy al inicio de toda la fisiopatología. En cuanto a los estudios fase 2 en dermatitis atópica, alcanzó un EASI 50, pero realmente no ha sido significativo como la mejoría en nuestros pacientes con dermatitis. Sin embargo, en los pacientes con asma les va muy bien. En cuanto al rituximab, este es un inhibidor de la interleuquina 33, el cual a 29 días alcanzó un EASI 50 en el 83%, que esto pues pinta muy bien, pero pues todavía hace falta muchos más estudios. Hay otras vías como la que mencionaba la doctora María Fernanda, que es el fesaquizumab. Este es un anticuerpo monoclonal que va a bloquear la acción de la interleuquina 22, pero pues realmente en los estudios se dieron cuenta que no hubo una mejoría significativa y lo suspendieron. Ahora, dejando un poco atrás el tema de la terapia biológica, vamos a hablar rápidamente sobre las pequeñas moléculas. Las pequeñas moléculas son unos medicamentos que nos van a generar modulación mediante múltiples proteínas. Esto se considera que son medicamentos multitarget, ya que lo que les decía, modulan múltiples proteínas y no solo un objetivo. Esto que quiere
pues aquí nos lleva, ¿qué quiere decir? Que este efecto sinérico nos va a ayudar mucho en enfermedades multifactoriales y nos ayuda a modular las diferentes vías inflamatorias que están implicadas en las enfermedades. Dentro de esto tenemos pues los inhibidores de la vía JAK. Vamos a empezar hablando sobre el baricitinib, que es un inhibidor JAK 1 y 2. En los estudios que se han hecho pivotales del baricitinib, hemos visto que se alcanza un EASI 75 en el 24% de los pacientes. Tiene una cosa muy buena, y es que responden muy rápido los pacientes. En la primera semana de uso del tratamiento mejoran significativamente el prurito y mantienen la respuesta sobre el tiempo. ¿Qué hay que tener en cuenta con los inhibidores JAK? En general con todos, pero pues aquí hablando del baricitinib, la incidencia de herpes zóster es bien importante, aumenta en estos pacientes pues, que lo utilizan, y sobre todo en pacientes mayores de 50 años. En cuanto al abrocitinib, el abrocitinib lo tenemos recientemente aprobado para dermatitis atópica, es un inhibidor JAK1. Dentro de los estudios pivotales del abrocitinib vemos que hay dos dosis, una dosis de 200 y una dosis de 100 miligramos, donde se ha encontrado que el efecto es dosis dependiente. Vemos una mejor respuesta a mayor dosis, pero asimismo los efectos secundarios van a ser dosis dependientes. Nuevamente, dentro de este grupo de medicamentos tenemos un aumento en la incidencia de herpes zóster en mayores de 65 años para tener en consideración al momento de prescribirlo. ¿Qué más he encontrado con el abrocitinib? Puede haber alteraciones paraclínicas, pero realmente no han sido significativas. Dentro de este grupo de medicamentos, que son los inhibidores de la vía JAK, se habla un poco sobre riesgo cardiovascular. Sin embargo, en el contexto de pacientes con dermatitis atópica, vemos que realmente los eventos mayores, pues cardiovasculares mayores, han sido únicamente en mayores de 65 años que ya tuvieran factores de riesgo cardiovascular previamente. En cuanto al upadacitinib, también estamos con la aprobación ahí bien reciente, es un inhibidor JAK1. En sus estudios también tenemos la posibilidad de tener dos dosis de 30 y de 15 miligramos, encontrando que a dosis mayores hay una superioridad y se asemeja mucho a la respuesta del dupilumab. Igualmente, las alteraciones sobre paraclínicos, efectos adversos, van a ser también dosis dependiente, así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Los estudios a largo plazo que tenemos pues realmente están basados en estudios de AR. Nosotros pues como tal en dermatitis atópica todavía no tenemos mucho escrito sobre qué pasa con nuestros pacientes más allá de 52 semanas. Entonces todo en lo que nos hemos venido basando es en la respuesta que se da en esos pacientes con artritis reumatoidea, entendiendo que el contexto de nuestro paciente es un contexto muy diferente. Por lo tanto, estamos a la espera de nuevos estudios de seguridad de estos medicamentos. En cuanto a los estudios de vida real a corto plazo, realmente han sido muy similares a los estudios clínicos. Llama mucho la atención que en los pacientes se les ha medido el nivel de eosinófilos y pues hemos visto que hay una disminución de la eosinofilia proporcional a la disminución del EASI. Entonces esto nos puede hablar que puede haber un biomarcador de la respuesta al tratamiento en nuestros pacientes. En cuanto a las nuevas terapias tópicas, esto es un tema que me parece muy chévere porque siento que es algo que todavía nos falta aprender un montón, y afortunadamente pues ya tenemos aprobación del crisaborol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, está aprobado por la FDA y ya la tenemos aprobada acá en el país, donde en los estudios fase 3 hemos visto que hay una mejoría significativa en el hígado de nuestros pacientes, y se ha visto también que hay una disminución en general de todas las vías inflamatorias en el paciente con dermatitis atópica.
En cuanto al ruxolitinib, este es un inhibidor JAK1 y 2 aprobado por la FDA en el 2021 para mayores de 12 años. Y a dosis mayores, estos medicamentos son muy dosis dependiente, va a tener también acción sobre los receptores, pues las proteínas TYK2, JAK3, y esta es una crema que viene del 1.5% y se va a aplicar cada 12 horas. En los estudios hemos visto que tiene una respuesta significativa tanto en IgA como en EASI y disminución de prurito, así que este es un muy buen medicamento que pues esperemos que eventualmente llegue algún día a nosotros. El telgocitinib es otro inhibidor JAK tópico, inhibidor JAK1, 2, 3 y TYK2, y se ha visto también que es dosis dependiente hasta el momento, únicamente aprobado en Japón, donde en los estudios realmente vemos que hay una respuesta significativa sobre EASI 50 en el 51% de los pacientes, e incluso alcanzando un EASI 75 en el 25% de los pacientes, con una respuesta sostenida sobre el tiempo. En conclusión, son muchos medicamentos, esta es una enfermedad que realmente tiene una fisiopatología muy retadora, donde entenderla y conocerla nos va a permitir entender mucho más todo lo que viene, y lo que finalmente queremos hacer es generar una modulación de la respuesta inflamatoria, mejorar la barrera cutánea y entender que lo que se nos viene ahorita van a ser muchos, mejor dicho, tenemos muchos blancos terapéuticos para estudiar y buscando obviamente tratamientos mucho más efectivos y mucho más seguros a largo plazo. Por ahora, pues tenemos las terapias biológicas aprobadas como el dupilumab y los inhibidores JAK que tenemos hasta el momento, que pues por ahora son terapias muy buenas, eficaces y seguras para el paciente.